de acuerdo a la normatividad mexicana. La biodegradación es el resultado de procesos de digestión, asimilación y metabolización de un compuesto orgánico llevado a cabo por los organismos. Durante este proceso el material será utilizado por los agentes biológicos como el sustrato. La biodegradabilidad es la capacidad que tienen las sustancias y los materiales orgánicos de descomponerse en sustancias más sencillas debido a la actividad enzimática de microorganismos. Todos los compuestos, todo compuesto sintetizado biológicamente puede ser descompuesto biológicamente. Y los compuestos sintéticos o xenobióticos permanecen más tiempo en el ambiente, se les conoce como recalcitrantes, y los microorganismos no tienen enzimas para degradarlos. Los surfactantes o agentes tensoactivos son agentes de humectación que bajan la tensión superficial de un líquido, permitiendo su dispersión en el sistema. Están constituidos por una cadena apolar alifática que es hidrofóbica y una cabeza hidrofílica. Eh, los surfactantes son los componentes básicos de los detergentes, de modo que el líquido en el que se encuentran disueltos obtiene un mayor poder de penetración a través de los poros de ciertos materiales. Se usan en la industria textil, producción y aplicación de plaguicidas, lavado diario y bioremediación de contaminantes por hidrocarburos. Mm, Hay microorganismos capaces de sintetizar estos compuestos y se les denominan biosurfactantes. Son moléculas tensoactivas que presentan menor toxicidad y mayor biodegradabilidad que surfactantes sintéticos. Ejemplos de géneros de microorganismos que pueden sintetizar biosurfactantes son Pseudomonas, Actinobacter, Bacillus y Arthrobacter. Eh, sí, la que sigue. Mm, bueno, los surfactantes sintéticos, de acuerdo con la estructura de la molécula o según su forma de disociación en el agua, es posible clasificarlos como surfactantes tipo aniónicos, no iónicos y catiónicos. Bueno, las propiedades de los surfactantes, en propiedades físicas y químicas, tenemos la humectabilidad, tensión superficial o interfacia y espumación. El aumento de la humectabilidad, mojado de líquidos, de un líquido sobre un sólido o capacidad de penetración en los poros. La disminución de la tensión superficial e interfacial por absorción de la molécula de tensoactivo en la interfase. Y la espumación, pues es la formación de espuma. En asociaciones moleculares tenemos micelación y solubilización. La solubilidad de componentes insolubles en agua es en el interior de las micelias. Y la micelación es formación de agregados moleculares cuando se supera la CMC de tensioactividad. La biodegradación en tensioactivos. La biodegradación en el consumo de las sustancias por parte de microorganismos. Existen dos tipos de procesos de biodegradación. El primero es la biodegradación aeróbica, que esta es en presencia de oxígeno por beta oxidación, y la biodegradación anaeróbica, que por su nombre lo dice, es en ausencia de oxígeno, las cuales son la fermentación y la respiración anaerobia. Bueno, eh, usualmente se dan para compuestos sintéticos los ensayos de biodegradabilidad y son para estudiar la biodegradación de surfactantes y se dividen en dos, que es la prueba presuntiva y la prueba confirmativa. La que sigue. Para la interpretación de la biodegradabilidad y establecer la relación que guardan ambas pruebas, se considera lo siguiente. Si hay una remoción mayor al 90%, se considera una biodegradabilidad satisfactoria. Si es entre 80 y 90, tiene que estar sujeta a la prueba confirmativa, y si es menor al 80, no es satisfactoria.
Bien, en esta práctica utilizamos el método de SAM, que por sus siglas surfactantes, análisis de azul de metileno. Es una cuantificación. El fundamento, este método depende de la formación de una sal colorida azul cuando reacciona al azul de metileno con los surfactantes. La sal es soluble en cloroformo y la intensidad del color es proporcional a su concentración. La intensidad de la intensidad se mide en un espectrofotómetro a una longitud de onda de 652 nanómetros. Los objetivos de la práctica es determinar comparativamente la biodegradación de un detergente aniónico alquil-bencén sulfonato lineal, sus siglas LAS, con un alquil-bencén sulfonato ramificado, siglas ABS, utilizando las pruebas presuntivas que marca la norma oficial mexicana establecida por la Secretaría de Desarrollo Social, CDSOL. En los resultados tenemos la curva tipo graficando los resultados de absorbancia contra los miligramos de surfactante. La que sigue. Luego interponemos las lecturas obtenidas de absorbancia de las muestras de surfactante del día 0 y 7 para determinar la concentración de surfactante y también calculamos la concentración de surfactante total aparente mediante esa fórmula. Bueno, aquí podemos observar los valores en porcentaje de remoción. Esto en las muestras que se adicionaron LAS, LSS y ABS. El porcentaje de remoción lo obtuvimos con la fórmula que dice el porcentaje de remoción es igual a S inicial menos B inicial menos S inicial, en el 7 y B7 por 100, donde S inicial es la concentración del surfactante de prueba en miligramos litro, en gramos litros a los 0 días. Lo mismo para B0, que es la concentración del surfactante en el blanco, miligramos litro en los días 0. El S7 es la concentración del surfactante de prueba en miligramos litro a los 7 días y el B7 es la concentración del surfactante en el blanco en miligramos litro en los 7 días. Bien, en discusión tenemos los métodos que son utilizados para realizar el análisis de biodegradación de los surfactantes. Se dividen en dos, los cuales son la prueba presuntiva y la prueba confirmativa. Los resultados que nos muestra la tabla 3 indican que el lauril sulfonato de sodio lineal y el dodecilbenzo sulfanato lineal tuvieron los valores superiores al 90% de remoción, 97.0% para el dodecilbenzo sulfonato lineal y 97.66 para el lauril sulfonato de sodio lineal. Con base en la norma oficial mexicana para determinar la biodegradación de detergentes aniónicos en 1993, estas muestras presentan una biodegradación satisfactoria. La otra prueba, que fue la del bencil sulfonato ramificado, su valor de remoción se mantuvo muy bajo, fue de 54.81, esto indicando una biodegradación no satisfactoria. El uso de los compuestos tensoactivos en el agua, al ser arrojados a los lagos y ríos, provoca una disminución en la solubilidad del oxígeno disuelto en el agua, con lo cual se dificulta la vida en el agua. Pues los surfactantes son agentes químicos activos en superficie, generalmente compuestos orgánicos anfifílicos, que en medio acuoso migran hacia las superficies acuosas para que su componente hidrosoluble permanezca en la fase acuosa y el hidrófobo
hidrófobo quede fuera de esta fase. Esta organización y agregación de las moléculas de surfactantes en las interfaces agua-aire o agua-aceite afectan las propiedades de las superficies. El dodecilbenzensulfanato de sodio tiene la característica de ser completamente biodegradable, tanto aerobia como anaerobiamente, además de ser un tensoactivo aniónico. Quiere decir que se disocia en un anión anficilio y un catión, al cual es generar un metal alcalino o un amonio cuaternario. El lauril sulfanato de sodio es un detergente aniónico que es efectivo tanto en medio ácido como en medio básico y también en agua dura. En nuestra conclusión se determinó comparativamente una biodegradación satisfactoria de los surfactantes LAS y LSS, dada por la alta capacidad y diversidad de exoenzimas de las bacterias, permitiendo degradar esos detergentes, y la degradación no satisfactoria se vio en la ABS, utilizando la prueba presuntiva que marca la norma oficial mexicana establecida por la Secretaría de Desarrollo Social. La concentración de los surfactantes, así como la absorbancia, son proporcionales y la ramificación en las estructuras de los diferentes detergentes puede marcar si este será biodegradable o no. Bueno, en el cuestionario la pregunta 1 es, ¿por qué es necesario mantener el cultivo en agitación? Y bueno, al mantener una agitación constante se le aporta el oxígeno necesario al medio, ya que esto es fundamental para que se lleven a cabo procesos de degradación de la materia orgánica, como la oxidación microbiológica de la materia orgánica. Además de que el aporte de energía cinética que provoca esto propicia que nuestros microorganismos presentes en la muestra de estudio interactúen mejor con nuestro surfactante de estudio. La pregunta 2 dice, ¿de qué otras fuentes puede obtenerse el inóculo para la prueba? Y se puede tomar muestras en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas, y a su vez estas muestras pueden ser simples, tomadas en condiciones cotidianas o compuestas, que resultan de mezclar muestras simples. Bien, la pregunta 3 dice, indique cuáles son las principales aplicaciones de los surfactantes aniónicos. Pertenecen a los detergentes sintéticos como los alquilbenzenosulfonatos. Se utilizan sobre todo en detergentes para ropa y en productos de limpieza, ya que además de disolver las grasas, son capaces de desnaturalizar proteínas y romperlas para promover su disolución y aumentar el poder de limpieza. Los tensoactivos aniónicos se utilizan en champús por su alto poder espumante, al igual que en geles de baño. Por ello, las aguas residuales municipales tienen grandes cantidades de estos tensoactivos. En un 50%, el resto corresponde a las industrias como las textiles. Y la pregunta 4 nos dice que la estructura química de los surfactantes escamatice la estructura química de los surfactantes utilizados en el desarrollo de esta práctica. En la primera podemos ver el lauracil sulfanato de sodio lineal. Aquí podemos ver una cadena de 12 carbones. En su último carbono está el sustituyente. En la figura siguiente, que es la figura 4, es la estructura molecular del surfactante dodecilbenzensulfonato lineal. En esta podemos igual ver una cadena de 12 carbones y en el cuarto está el sustituyente. Y en la que está abajo, dodecilsulfonato ramificado, esta cadena es de 8 carbones y en el quinto carbón está el sustituyente. Puedo mencionar que en la figura 3 es una cadena saturada, es decir, que no tiene dobles enlaces. Y eso sería todo por nuestra parte. Preguntas, quejas, sugerencias.
¿Algo que corregir? ¿Están de acuerdo? ¿Nadie? ¿No? No, yo tengo una pregunta para todos. Por el objetivo de esta práctica, ¿qué función tiene LSS? Por lo que solamente comentó en objetivo, es para analizar, determinar la biodegradación de las y ABS. Pero en práctica usamos LSS. ¿Por qué usamos LSS? ¿Nadie sabe? ¿O nadie quiere responder? Están mudos hoy. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? El objetivo solamente mencionó la determinación de degradación de las y ABS. Pero en práctica también usamos LSS. ¿Por qué usamos LSS? ¿O por qué creen que utilizamos ese? Además de los decir en su formato lineal y ramificado. Karen ya tiene respuesta. ¿Ya? A ver, ya. Porque también su estructura es lineal. Es para control positivo, porque ya sabemos como esto es biodegradable. ¿Sí? Entonces, en conclusión, o en discusión, usted tiene que mencionar si la biodegradación o la remoción de LSS es menor que 90%, ¿qué pasó? En el estado de remoción de LSS es menor que el 90%. ¿Qué indica? ¿Qué significa bien? Y se lo pusieron en una tabla, ¿no? Su gráfico, figura. Ahorita. Pues sería que no es biodegradable. LSS ya sabemos es biodegradable. Sirve como control positivo. Pero en práctica, la degradación o la remoción de LSS es menor que 90%. ¿Ese resultado es confiable o no? No. Podría ser. No. No, entonces, esta práctica, si otros compuestos como las tiene una remoción como 70 algo, podemos hacer conclusiones o podemos decir este compuesto es biodegradación no satisfactoria. ¿Es correcto o no? Porque LSS sirve como control positivo si su degradación es menor que el 90%, así indica que este sistema hay problema. Nuestro método no funciona bien. ¿Sí? Hay algo error. Por eso no podemos hacer ninguna conclusión confiable. ¿Sí?
Y, ¿sí? ¿Entiendes? Sí, profesor. Porque ahí la SS se incluye, es para checar funcional o no este sistema. ¿Sí? Funcionamiento, ¿no? Y conclusión 2, yo no pienso que eso debe ser una conclusión para ustedes, porque ya sabemos la cancelación de surfactante o la cantidad de surfactante y la absorbencia bajo esta cancelación menor que 30 miligramos por litro tiene una relación lineal. ¿Sí? Y en este caso ya podemos tener una curva tipo y podemos usar esta curva tipo para analizar cancelación, obtener cancelación de surfactante de muestra. Entonces, esa no es una conclusión de ustedes, porque ustedes solamente usan nada más una cancelación. Con eso no puede tener idea de la cancelación y la cantidad de surfactante tiene una relación lineal o proporcional con la absorbencia. No puede obtener esta conclusión. ¿Sí? Ok, solamente eso son mis observaciones. ¿Ya? Gracias, profesor. Maestros, ¿alguna otra observación? Claudia. Sí, jóvenes, cuando hagan su discusión, por favor, eviten colocar el texto diapositivas que diga exactamente el título, no discusión, sino que en la figura del resultado ustedes vayan explicando qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces no coloquen, la sugerencia es que no coloquen texto como discusión. Y bueno, entonces, ¿cuál es la razón de que el surfactante ABS no es degradable? Eso lo puede ver en las respuestas, en las preguntas del cuestionario. ¿No? Jóvenes. Como los demás. ¿Por qué ramificado? ¿Qué más tiene? Ponga las estructuras de los surfactantes. Ponga la pregunta, pues. Ahí está. Ahí. ¿Qué ven? Un anillo de benceno. ¿Cómo, Merari? No escuchamos. Un anillo de benceno. ¿Qué más? Sí, es ramificado, tiene un anillo de benceno. ¿Y qué más? Porque también en la figura 4 que ponen ustedes también tienen un anillo, ¿no? Y ustedes mismos lo dijeron, ¿no? Que dependiendo de la posición en donde se encontraba este anillo iba a ser la facilidad en que se iba a poder degradar. Ustedes mismos, bueno, los que expusieron comentaron esto. Entonces, pues sí, o sea, el ABS es difícil por la ramificación y por la posición en la cual se encuentra el anillo. Y una pregunta para todos es, ¿alguien se ha fijado de todos los productos que utilizan o donde encontramos surfactantes, cuál es el que predomina? El lauril pensilsulfato, algo así. Pensilsulfato, ¿no? ¿Cuál es el que más se utiliza en la industria? Ustedes ya vieron, ya en una de las preguntas contestaron cuál es la aplicación que tienen estos surfactantes. Entonces,
en todo lo que ocupan como todos estos, se ocupan, ¿no? Entonces, con este resultado que ustedes están observando, pues pueden darse la tarea de ver cuál es el que más se utiliza, ¿no? Y después de este conocimiento, pues seleccionar aquellos productos que tengan un surfactante de fácil, que sea biodegradable. ¿Sí están por ahí, jóvenes, o estamos? Estamos solos, maestra. Sí, maestra. Sí, aquí también. Pues yo, No, pues creo que no están. Ya nos volvimos a quedar solos. No, pues definitivo no. Pues no, Bueno, no quiere yo participar, maestra. yo en lo personal he visto más el lauril sulfonato porque hace mucho estaba investigando los componentes de cómo hacer un shampoo y logré, bueno, coincidían muchas marcas ¿cómo se llama? En sus soluciones que añadían el lauril, aparte que es un poco más de acceso fácil. Está fácil. Yo también justo me vine a revisar mis productos de limpieza, pero el lauril, yo lo he visto muchísimo en los shampoos, no como tanto en detergentes como para trastes o ropa. En ese se encuentra más de hecho, el dodecil benzensulfonato. Ajá, sí, es este. Es el lauril, entonces sí. Pero es en ese Sí. caso no. Entonces, pues vean para que... Pero aquí nada más, ojo, es el lineal, no el ¿Qué, maestra, perdón? Pero aquí el dodecil benzensulfonato que ven en los shampoos es el lineal, no el ramificado. Porque el ramificado ya se dejó de usar porque no se degrada tan fácilmente. Por contaminante, ¿no? Que podríamos decir. ¿Algo más, jóvenes? ¿Vale? Y las conclusiones las tenían en la discusión, así como dijo la maestra, no hubieran puesto esa y nada más hubieran mencionado o puesto encima de cada, puesto las gráficas, y encimita la estructura y ahí ya pueden haber discutido. Hubiera sido más visual y lo hubieran entendido más. Sería una forma de haber presentado esa parte de en la discusión, ¿vale? Y la conclusión sería, pues, cuáles son biodegradables y cuáles no, y ya, tan fácil como eso. ¿Vale? Sí, profesora, gracias. Sí, maestra, gracias. Pues no sé si hay alguna observación más, si no para estar en el otro. Si no, nos vamos a quedar dormidos, no hablan. ¿Vale? Y también Pues adelante con el después siguiente, sobre maestra. Jóvenes. cuestionario 2, ellos mencionó que puede usar agua potable como para obtener inóculo de... A ver, póngale la pregunta 2. Ah, Ah, sí. ¿De dónde puedo Es obtener cierto. inóculo? ¿A poco el agua potable tiene jabón? No, No, Ojo. natural está bien, tal vez puede tener residuales, está bien. Residuos tratadas también, no hay problema, pero potable no, porque eso no debe tener contaminación de Tipo potable. Y la primera vez ponga que no la alcancé a leer. Póngala. Ok. Ok, está bien. Pues ya entonces vámonos al que sigue. De hecho, lo van a presentar casi los mismos. Gracias, maestra. Dale, pues. Gracias.
Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre la biodegradación de plaguicidas por microorganismos del suelo. La que sigue, por favor. Bueno, los plaguicidas, según la OMS, es un pesticida o un plaguicida es una sustancia, es cualquier sustancia o mezcla de ellas, de carácter orgánico o inorgánico, está destinado a combatir cualquier plaga de plantas y animales que son perjudiciales para el hombre o que interfieren en el almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos. La que sigue, por favor. Biodegradación es la transformación estructural del compuesto original inducida biológicamente y esta depende del tipo de suelo, pH y temperatura. La que sigue, por favor. Bueno, los plaguicidas se transportan a través del aire, del agua, el suelo, y esto pone en peligro la calidad de las aguas en las zonas cercanas a los campos de cultivo. Una vez en el agua, el plaguicida contamina de forma crónica la vida en ella, o sea, la vida en el agua. Ahí en la imagen podemos observar que primero está poniendo el pesticida, es la absorción en los cultivos, pasa por una filtración subterránea por la lluvia, hay una degradación por oxidación bacteriológica o hidrólisis química y hay una adherencia a las partículas en el suelo. Y esta después ocurre una filtración por los acuíferos. Entonces, si hay cerca algún río o algo, pues se traslada hacia los ríos y esto puede ocasionar alguna afectación. La que sigue, por favor. Bueno, la clasificación de los plaguicidas se clasifican de acuerdo a diferentes parámetros. En este caso, de acuerdo a su concentración, se dividen en plaguicidas técnicos, que pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, y contienen una concentración muy grande del ingrediente activo. Y bueno, ese es el proceso de su fabricación. También existen los plaguicidas formulados, que esto constituye la formación usual de la aplicación y corresponde a la mezcla de uno o más plaguicidas técnicos y de uno o más ingredientes conocidos. La que sigue, por favor. También se pueden dividir por los organismos que controlan, pueden ser los insecticidas, que son los plaguicidas que controlan y destruyen los artrópodos, los fungicidas, que son los que eliminan a los hongos, los herbicidas, que están constituidos por plaguicidas que destruyen malas hierbas de manera general, y los rodenticidas, que son los empleados para el control de ratas y otros roedores. La que sigue, por favor. También los podemos clasificar por su mecanismo de acción. Estos se van a dividir en plaguicidas de contacto. Estos van a actuar principalmente al ser absorbidos por los tejidos externos del organismo blanco. También están los plaguicidas de ingestión, que actúan al ser ingeridos por la plaga. Los plaguicidas sistemáticos, que actúan al absorberse y trasladarse por el sistema vascular de plantas o animales. Plaguicidas fumigantes, que actúan al difundirse en estado gaseoso o de vapor y penetrar por todas las vías de absorción. También hay plaguicidas repelentes, que actúan impidiendo el ataque de las plagas, y defoliantes, que causan la caída del follaje de las plantas. Siguiente, por favor. También los podemos clasificar según su composición química. Bueno, el primero de ellos serían los compuestos inorgánicos. Estos son compuestos que carecen de carbono. En estos solo se consideran a los derivados del cobre, azufre, zinc y aluminio. También están los orgánicos. Estos son compuestos que contienen átomos de carbonos en su estructura química. Y la mayoría de estos son de origen sintético, fabricados a partir de compuestos químicos básicos. Un ejemplo de estos son los extraídos de plantas, y estos se consideran botánicos. El siguiente serían los plaguicidas biológicos, y estos comprenden a los virus, microorganismos o los derivados de su metabolismo, formulados como insumos. Siguiente, por favor.
También los podemos clasificar de acuerdo a su persistencia. Están los que son ligeramente persistentes, que son de menos de 4 semanas, poco persistentes de 4 a 26 semanas, medianamente persistentes de 27 a 52 semanas, altamente persistentes, más de un año y menos de 20, y los permanentes que duran más de 20 años. Siguiente, por favor. También los podemos clasificar de acuerdo a su uso. Bueno, tenemos los agrícolas, y estos se usan en diversas extensiones en sistemas de producción agrícola y en productos y subproductos de origen vegetal. También los forestales, estos se usan en bosques y maderas. Urbano, estos se usan exclusivamente en áreas urbanas, industriales o áreas no cultivadas, canales de riego, lagos, presas, lagunas y vías de comunicación. El pecuario, su uso es en animales o instalaciones de producción intensiva o extensiva, cuyo producto final será destinado al consumo humano. El doméstico, pues es el que se usa al interior del hogar. Y por último, el industrial, este se usa como materia prima en el proceso industrial para la formación de plaguicidas o productos de uso directo. Siguiente. Y también los podemos clasificar según su composición química. En el primer grupo tenemos a los organoclorados. Estos en su composición química tienen átomos de carbono, cloro, hidrógeno y en condiciones de oxígeno. Carecen de sitios intramoleculares activos, son apolares y lipofílicos y son muy estables en el ambiente. De estos vamos a dividirlos en tres grupos: los que son relativos al DDT, los que son relativos al benceno, lindano y BCH, y los clorodienos, clordano, endosulfán y endrin. Y también tenemos a los organofosforados. Estos son derivados del ácido fosfórico, poseen un átomo central de fósforo en la molécula y estos son más tóxicos y menos estables que los anteriores. Estos los podemos dividir en tres grupos: los alifáticos, que son forato y dimetoato, los cíclicos, que serían paratión y metílico, y los heterocíclicos, como es el diacinón, el que usamos en esta práctica. Siguiente, por favor. También tenemos a los carbamatos. Bueno, estos en su estructura tienen un átomo alcaloide de la planta Physostigma venosum, y como ejemplo de estos tenemos derivados de esteres carbamatos. Carbaril, derivados del ácido tiocarbámico, metomil, carbamatos, proposur. Y los tiocarbamatos, estos van a diferir de los anteriores solamente porque en su estructura molecular tienen el grupo azufre en su composición. Y ejemplo de esto sería el mancozeb y el maneb. Y también tenemos los biológicos. Estos son, bueno, van a ser derivados del metabolismo de virus o microorganismos. Como ejemplo de estos tenemos a Bacillus thuringiensis, Ascovirum y Metarrhizium. Y por último tenemos a los de composición diversa. Estos son de cobre, derivados de triacinas de la urea, del ácido fenoxiacético, bipiridilos, ácido tricloroacético, etc. Ejemplos de estos tenemos al diurón, tinocap, diavisorum, atracina, talimidas y ya. Siguiente, por favor. Y bueno, este es el plaguicida que usamos en esta práctica. Este es el nombre común de un insecticida organofosforado usado para controlar insectos en el suelo, en plantas ornamentales y en cosechas de frutas y hortalizas. También se usa para controlar plagas caseras como moscas, pulgas y cucarachas. Siguiente. En los objetivos de la práctica tenemos analizar el efecto de la concentración de un plaguicida sobre la capacidad de los microorganismos de un suelo para metabolizarlo, midiendo la actividad respiratoria de la comunidad, y analizar el efecto de la mezcla de un plaguicida con un surfactante sobre la capacidad de los microorganismos de un suelo metabolizarlo, midiendo la actividad respiratoria de la comunidad. Siguiente. Bueno, en
Nuestros resultados, los resultados que obtuvimos en la primera tabla podemos observar ¿cómo se llama? Los micromoles de CO2 por gramo. En la tabla que está abajo podemos observar los micromoles de CO2 entre 10 gramos. Para sacar estos resultados, ¿Seguro? utilizamos el método de Winkler, el cual dice micromoles de CO2 es igual a B menos M por la normalidad del ácido clorhídrico entre 2 por 1000. B en esta fórmula significa el gasto de mililitros de ácido clorhídrico en blanco y M es el gasto de mililitros de ácido clorhídrico en la muestra o en el testigo para analizar. El 2 es una constante geométrica. En esta figura podemos observar, en esta gráfica podemos observar los micromoles de CO2 acumulados por gramo para determinar el efecto de la concentración de un plaguicida en su degradación. Para el equipo 1, 2, 3 y 5 observamos que es biodegradable. El testigo, que es el color como marrón, es el que nos indica eh, pues, mm, ya, perdón. El equipo 4, 6 y 8 nos indicaron que no son biodegradables y el testigo pues es a la mitad de la prueba. Para la tabla 2 se utilizó un surfactante más la mezcla de surfactante más diacinón. En la primera tabla podemos observar los micromoles por gramo y en la segunda tabla los micromoles de CO2 entre 10 gramos. Para esta gráfica los valores nos indican que todas las muestras son biodegradables. Entonces podemos decir que la adición del ¿Seguros? ¿Lo que están diciendo? A ver, Michelle, Paola, ayúdenle. Sobre todo está Michelle, era la encargada de la práctica. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, terminen ahorita ya. Estamos. Termínenla. Perdón, los equipos 1, 2 y 3 fueron los que son biodegradables y el equipo 6, 4, 5 no son biodegradables. Bueno, como conclusiones tenemos que a mayor concentración de surfactantes es menor la degradación del plaguicida. La concentración del plaguicida es inversamente proporcional a la degradación del mismo. Y el efecto de la concentración del plaguicida en su degradación, como ya lo habíamos mencionado, el equipo 1, 2, 3 y 5 son biodegradables y los equipos 4, 6 y 8 son no biodegradables.
Bueno, la pregunta uno en el cuestionario dice, representa la estructura molecular del plaguicida usado en la práctica. Como ya lo había mencionado mi compañera Michelle, es la estructura del diacinón. La pregunta número 2 es ¿en qué grupo y contra qué organismo se cataloga este compuesto? Es un organofosforado y es usado para controlar insectos en el suelo, en plantas ornamentales y en cosechas de frutas y hortalizas. En su uso doméstico es para controlar alacranes, tarántulas, arañas, centpés, milpiés, grillo, topo, pescadito de plaga, hormiga, polilla de la ropa y alfombra, cucarachas, grillos, tijerillas, cochinillas, garrapatas y avispas. Y en el uso pecuario es para el control de garrapatas, ácaros, piojos, moscas, moscas del cuerno, sarna de bovinos, porcinos, ovinos, equinos, caninos e instalaciones pecuarias. Siguiente. ¿Y cuál es la forma de acción de este plaguicida? Tiene una acción biocida, insecticida, acaricida. Su modo de acción es no sistémico, translaminar. Contacto estomacal y tiene un contacto estomacal y respiratorio. Este inhibidor de la acetilcolinesterasa y bloquean la acción de la enzima que acabo de mencionar, interrumpiendo así la transmisión de impulsos entre las células nerviosas. Eso sería todo. A ver, jóvenes, ¿qué tienen que decir? Hay mucho que corregir, ¿eh? Que creo que faltó una gráfica, ¿no? Ah, sí, también. Además de, ¿qué más? Si les dijo que tenían que ser las dos, ¿qué más? Ah, no, si les pusieron las dos, ¿no? A ver, pongan las dos. Sí hay dos. Sí, La de la concentración de diacinamida. a ver, esas gráficas, ¿qué les ven? No especifican la concentración del surfactante ni del plaguicida. Y en las dos películas y también en tu presentación oral, muchas veces comentó que equipo 1, 2, 3 es degradable o no es degradable. No, yo no quiero esta forma. Equipos son personas para hacer experimentos. No le sacaron sangre, ¿qué quitaron? No puede ser biodegradable o no. Si todas las personas son biodegradables. Pero en este caso, usa el mejor mencionar muestra o directamente menciona las concentraciones o la mezcla. ¿Sí? Es uno. Segundo, en conclusión, todavía mencionar que un plaguicida es degradable o no, pero en este caso, mejor usa directamente el nombre de este plaguicida, ¿sí? Sí, principalmente son esas. Y en muchos casos, muchos alumnos en presentación quiero mencionar como este equipo tiene algo. Esta forma no es correcta. Usted tiene que usar una forma, la palabra científica o profesional. ¿Sí? Como se dice en el caso, como
unos alumnos me mencionó que mi DNA, etcétera, pero este DNA es la ¿cómo se extracción de DNA de una bacteria, de un hongo, no es su DNA, ¿sí? Ponga atención sobre esas cosas. Ujú. Ok. ¿Algo más? Ahí creo que bueno. Sí. Ajá. Las tablas, a ver, pongan las tablas. A ver, vea la primera. ¿Qué dice? Y hasta la copiaron y mal. Yo eso no les di. La primera tabla, ¿con qué correspondía? ¿En cuántos gramos? El efecto de la concentración No, de un no, el título no. ¿En cuántos gramos de suelo está? Y en 10 gramos, ¿no? Ajá. ¿Por qué le ¿Están ponen ahí? invertidos los ¿Por qué se colores? los quitaron? Y luego la de abajo dice entre 10 gramos. ¿Qué? ¿Qué es eso? Y yo les di hasta los pasos a seguir para que lo hicieran bien. Hicimos que es que un ejercicio para que no tuvieran problemas, pero no hacen caso. A ver cómo les va en el examen. ¿Eh? Porque no están estudiando, les está valiendo un reverendo pepino. Pongan atención a lo que hacen. ¿Qué más? A ver, maestros, ahora sí, disculpen. No se preocupe, maestra. Bueno, para comentarles igual lo mismo que, bueno, la verdad a mí me queda la duda. ¿Sí se entiende el cómo interpretar esas gráficas? ¿Se entiende lo que está pasando? A ver, si quieres pasa nuevamente otra vez a las gráficas. Sí, a ver si les puedes hacer zoom porque se ve muy chiquito. Ok, para empezar, bueno, ya partimos de que no eran equipos, ¿sale? Estábamos hablando de concentraciones. Aparte de, pero bueno, dejándolo como equipos, ahí también no sé de dónde sacaron un equipo 8, pero bueno. Pero sí entienden qué carambas fue lo que pasó. Que esos milimoles de CO2, que aparte el CO2 sin subíndice, que ya midieron, bueno, determinaron eso a partir de la técnica de Winkler, pero ¿qué? ¿Por qué uno es biodegradable o no es biodegradable? Bueno, según ustedes ahí, ¿por qué? Que ya quedamos que, bueno, no es que sea o no sea, es la concentración, pero ¿por qué unas concentraciones se pueden biodegradar y otras no? ¿Sí se entiende? ¿Sí queda claro, jóvenes? ¿Alguien que me pueda explicar? Andan en quién sabe en dónde, maestro. No, porque bueno, la forma en la que la explicaron, bueno, me da la impresión de que no sé qué pasó ahí, pero no me dio la impresión de que igual leyeron, alguien preparó el diálogo o algo, lo leyeron y nada más, pero no se discutió más allá, no sé, o sea, lo que tenían que decir, mira, estos que están por encima del testigo, que hubo más miligramos de CO2, fue por esto y por esto, lo que ocurre con estas concentraciones es esto y esto, por eso estos los vemos así, esta concentración, estos no, cuestiones de ese tipo, ¿sabe? Porque bueno, creo que hay una falla nuevamente, ¿no? Ahí en a lo mejor comprender qué es lo que está ocurriendo y comprender también incluso conceptos, porque también en la parte de introducción había una parte en la que mencionaba cómo se clasifican estos surfactantes, perdón, estos plaguicidas, y mencionaban también ahí, decían, no, es que son los orgánicos son los inorgánicos que están sintetizados y que desde ahí dices, no sé, también se entiende la diferencia entre un compuesto orgánico y un inorgánico, porque también mencionaba, no, es que tienen moléculas de carbono, entonces son orgánicos. ¿Entiendes? Nuevamente, ¿se entiende esa diferencia entre un compuesto orgánico y uno inorgánico? Sí. ¿Cuál sería la diferencia? Son la constitución y las interacciones, bueno, intermoleculares que hay entre ellos. Sí, pero ¿qué tiene que tener un orgánico que no tiene un inorgánico?
Carbono, hidrógeno, oxígeno. Exacto, ¿no? Tiene que haber enlaces ¿qué? Carbono, hidrógeno, ¿no? Para que nosotros hablemos propiamente, pero también puede haber compuestos que son ¿qué? Inorgánicos, pero pueden tener carbón, ¿sale? Entonces, para que tengan cuidado con eso, pero bueno, eso ya nuevamente me lleva a lo que les comentaba, que bueno, francamente a mí mi mayor preocupación sí, o mi mayor interés sería que nuevamente, o sea, ahorita si tenemos tiempo, si no queda claro, o eso de verdad con confianza, ahorita vemos, porque ahorita les pregunto y no sé si a lo mejor no me quieren contestar o me tiran de a loco o no lo sé, pero de verdad, jóvenes, porque viene el examen, o sea, ¿se entiende cómo la interpretación que me quiere decir esta gráfica? ¿Cómo tengo que hacer yo la lectura correcta? No, profe, yo no entiendo. ¿No? Ok, bueno, entonces no, a ver, rápidamente vamos, así rápido, concreto. ¿Qué es lo que tenemos ahí nosotros? ¿Qué estamos observando? ¿Estamos retando qué? ¿O qué tenemos en esa gráfica? Primero los milimoles de CO2 que se están ¿qué? Produciendo. ¿Dónde se están produciendo? ¿Dónde tenían ustedes este sistema con los microorganismos? Dentro de un bioreactor, ¿no? Que era el envase ese de plástico que se los enseñó la maestra. Tenían que taparlo muy bien. ¿Por qué? Porque queríamos medir la producción de CO2. ¿Por qué la producción de CO2? ¿Quién está produciendo de eso dentro de ese sistema ese dióxido de carbono? ¿Quién? Los microorganismos al respirar. Exacto. Entonces, si están respirando los microorganismos ahí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Van a liberar ese CO2. Entonces, yo parto de ¿qué? De un testigo, ¿sale? Ese testigo va a ser, digamos, un estado basal, en el cual voy a determinar cómo se está llevando a cabo ese proceso de respiración que dentro de mi bioreactor. El suelo solo, ¿vale? ¿Qué tenía el testigo? Nada más el suelo con, no se le agregaron nada más, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese suelo va a estar, se le llama o se dice digamos, en la jerga de esto, que es un suelo que está vivo, ¿sale? ¿Por qué? Porque tiene microorganismos, esos microorganismos van a estar respirando. Yo tengo ese testigo. A partir de ese testigo, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a poner yo diferentes concentraciones, ¿sale? ¿De qué? De ese surfactante, otra vez, me quedé en surfactantes, de ese plaguicida. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que comentaba el doctor Entao, todos estos van a ser biodegradables, pero van a ser biodegradables que hasta cierto punto, ¿vale? Va a haber un punto en el que ya los microorganismos no van a tener la capacidad a nivel enzimático para degradarlos a una tasa suficiente como para poder eliminarlos y que no tenga un efecto perjudicial sobre estos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que conforme yo voy incrementando esas concentraciones, ¿qué es lo que pasa? Pues les voy poniendo más difícil la situación a estos microorganismos para biodegradar esos plaguicidas. Entonces va a llegar un punto en el que, ¿qué? A lo mejor en lugar de utilizarlos como una fuente de carbono o una fuente energética a través de esa biotransformación o de esa degradación, va a llegar un punto en el que va a ser más la concentración y va a empezar a matar, a eliminar estos microorganismos. Si yo empiezo a eliminar a estos microorganismos, ¿qué es lo que va a pasar con las concentraciones de CO2? ¿Va a haber microorganismos que puedan estar respirando o ya no van a respirar porque ya están muertos? Ya no van a respirar. Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos que vemos abajo del 4, 6 y supongo que ese 8 era un 7? Entonces es lo que pasa, ¿sale? Que estos ya no están tolerando estas concentraciones, por eso esos que están por debajo del testigo, que sería ese como color café, con los círculos, están por debajo, y están por debajo, ¿por qué? Porque ahí ya no hay microorganismos, en el suelo que está ahí, ya no hay microorganismos que vayan a ser capaces de ¿qué? De respirar y Bueno, ya no están respirando porque no fueron ya capaces de degradar esas elevadas concentraciones ¿de qué? Del plaguicida, ¿sabe? Los que están en la parte de arriba, ¿qué ocurre con esos? Los que están por encima del testigo. Esos sí son capaces de llevar a cabo esa biodegradación. Incluso, como les comentaba, lo pueden incluso hasta utilizar como una fuente de carbón. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que hay un mayor crecimiento
bueno, de una forma indirecta, sí hay un mayor crecimiento de esos microorganismos en ese sistema donde yo agregué, la única variable que agregué de más fue que ese plaguicida. Si yo tomara esos suelos y yo hiciera una cuenta viable con esos suelos, es decir, yo lo tomo, yo lo siembro en mis cajas de Petri, suponiendo que en el testigo, vamos a suponer que tuviera 100 unidades formadoras de colonia, en los que están por arriba voy a tener más unidades formadoras de colonia. ¿Por qué? Porque yo les estoy diciendo ese plaguicida y a bajas concentraciones son capaces de utilizarlo, de biodegradarlo. ¿Qué es que lo biodegraden? Bueno, que rompan la estructura y aparte algunos van a ser capaces de ¿qué? De metabolizarlo, de utilizarlo como una fuente energética, ¿sale? Por eso vemos ese incremento en la concentración de CO2, ¿vale? Entonces, del testigo para arriba, ¿qué es lo que está pasando? Son concentraciones que se están tolerando. Sí, pero bueno, al menos en nuestros resultados teníamos que los que tienen menores concentraciones son los que quedaron abajo del testigo y los que tienen mayores son los que quedaron arriba del testigo. Sí, de hecho a nosotros nos dio lo mismo y uno en el que teníamos duda era en la muestra 4, que aquí creo que hice el amarillo. O sea, había uno con concentración de 10, 5, 2, 5 y 1, 5, y esos de 10, 5 y 2, 5 quedaban por arriba del testigo, pero el otro ya quedaba por abajo, pero como que no ¿cómo se llama? O sea, el 6, que tenía menor concentración, tenía muchísima más producción. Como el 6 que tenía, ¿qué? Mayor o menor concentración. Es que, como no ponen el punto 6, el de punto 625 es el que está hasta arriba. Sí. Sí. Y el que está hasta abajo es el de punto 1563. Son resultados que han salido, ¿eh? O sea, sería que, por ejemplo, a esa concentración sería como óptimo, que no hay como, no inhibe su capacidad degradatoria, pero tampoco los afecta. Sí, se puede decir de cierta forma que sí. O sea, lo que se pretendería en este caso, por ejemplo, sería usar ese plaguicida, pero a unas concentraciones o encontrar una concentración en la cual que tú puedas asegurarte de que ese va a ser biodegradado, ¿sale? Ahora habría que ver otro tipo de cuestiones o andar en otro tipo de cuestiones, como por ejemplo que ver si esa concentración a la que tú puedes biodegradar, en esa concentración efectivamente puedes tener tú el efecto deseado, ¿sale? Que elimines a la plaga para la que estás utilizando ese determinado plaguicida, ¿sale? Pero bueno, sí, si te entendí bien, bueno, sí, podrías tener o buscar así una óptima concentración, ¿sale? Para que sea la que tú puedas utilizar ya a la hora de que colocas ese plaguicida. En campo. Ok. ¿Sale? Entonces, nuevamente, jóvenes, de verdad, ¿sí ya queda claro o sí me pude explicar o todavía queda algo, o más bien no me expliqué bien? Solo para corroborar, los que tienen menos concentración y que tienen menos producción de CO2, ¿se debe a que no pueden utilizarlo o...? No es una regla general. No, ajá, exacto, no es algo general, o sea, tú vas a tener ese plaguicida, pero ese plaguicida va a haber dependiendo de su estructura, igual es algo similar a lo que vimos ahorita con lo de surfactantes, dependiendo de la estructura y los microorganismos que estén ahí presentes, van a tener la capacidad sí o no de degradarlo. O sea, no es una regla, no es que todos a menor concentración, no, porque hay moléculas tan tóxicas que a concentraciones más bajas de lo que probaron esto, va a arrasar con lo que sea, ¿sale? O sea, no es una regla general. Precisamente para eso se hacen este tipo de estudios. Si yo logro aislar una nueva molécula para que funcionen como plaguicida, como bactericida, como lo que yo quiera, tengo que empezar a hacer ensayos de este tipo de dosis respuesta para empezar a ver una ventana de actividad, ¿sale? Y posteriormente ya, si a mí me interesa, por ejemplo, en este caso, que sea biodegradable, pues ya tengo que hacer yo un ensayo de ese tipo para ver cómo va a afectar a las poblaciones o a los microorganismos que están presentes en esa muestra de suelo, porque esos microorganismos son los que se van a encargar de ¿qué? De biodegradarlo. Lo que te comentaba, una cosa es que sea biodegradable y otra cosa que tenga el efecto. Por ejemplo, si tienes estos plaguicidas,
pero digamos, tú lo quieres ocupar para ratones, por decir, por un ejemplo, ¿sale? O para un insecto. Tú dices, ¿qué concentración necesito usar de este? ¿Para qué? Para matar a los insectos que no me interesan y a su vez que sean los microorganismos que estén presentes ahí capaces de biodegradarlo para no dañar al medio ambiente. ¿Sale? Ok. Y acuérdense, son factores que tienen que también que tomar en cuenta, como el tipo de suelo. A lo mejor en ese suelo ya hay organismos adaptados a este tipo de estructuras o algo similar y pueden utilizarlo como fuente de carbón. O sea, con muchas cosas, por eso, como dice el profesor, tienen que hacer ese tipo de pruebas. Ujú. Sí, también tienen que ver otros factores físicos como la humedad, ¿sí? Dependiendo del suelo en el que se esté aplicando, pues va a tener un efecto. Si son campos que se riegan o son de temporal. Son muchos factores los que intervienen, pero ese tipo de trabajos nos permiten determinar, pues, cuál sería un tipo de plaguicida satisfactorio para el control de ciertas plagas, ¿no? Y yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó con qué conclusión podrían tener o cuál es el resultado que se tiene cuando ustedes agregan un surfactante? La siguiente gráfica, a ver, pongo la siguiente gráfica, Brian, ahí. ¿Qué pasó, jóvenes? A ver, Katia, ¿cómo interpreta esta figura? Pues podría ser que el surfactante ayudó a que se biodegrade mejor el plaguicida. Pero ¿cómo sabes si no tiene nada, ni qué tipo de mezcla? Ni nada. Ah, bueno, pero la que usted nos mostró la clase, el día que la dio, fue lo que habíamos discutido, que se supone que eso ayudaba a que lo biodegradara mejor, porque en eso pues no se ve. No, pues no está indicado. Sí, aquí no, nuevamente, tienen que colocar las mezclas para cada una de las líneas, ¿no? Para cada uno de los comportamientos tendrían que haber colocado la mezcla que se utilizó para ver cuál es la más eficiente y ver si el surfactante ayuda o no a una mejor biodegradación del plaguicida. Pero ustedes sí tienen ese dato, ¿no, Katia? O sea, ustedes sí saben qué corresponde cada una de estas, ¿no? ¿Qué corresponde el equipo 1? ¿Qué corresponde el equipo 2? Sí, bueno, supongo que el equipo 1 corresponde al que tiene 0.8 de surfactante y 0.2 de diacinol. Y luego como naranja, que está debajo, es de 0.6 de surfactante y 0.4 de diacinol. Y de ahí pues se ven medio confusas, porque según yo eran solo 2 líneas y se ven como 3. Entonces, la que yo veo que también coincide es la de hasta abajo, igual como azul, donde la concentración de surfactante y de diacinón es igual, es de 0.5. Y de ahí como que, no sé, me revolvieron la línea. Bueno, entonces, ¿qué podrían concluir? Que sí, el surfactante permite que se degrade mejor el plaguicida. ¿Qué tipo de surfactante se ocupó aquí? Un organofosforado. Sí, sí, creo que sí. Surfactante. No, surfactante. Perdón, me confundí. No, era el LAS. Ok, se ocupó las más a diferentes concentraciones del diacinón. ¿Sí? Ajá. Entonces, Sí. el
objetivo es que este surfactante lo que va a hacer es, pues, ayudar, ¿no? En esta degradación. ¿Por qué? ¿Cómo lo hacen? Podría ser por lo de que disminuye la tensión